Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Agile World en español. Mi nombre es Luis Mulato y voy a tener el gusto de acompañarlos en esta sesión con Fred Madrigal y con Vania Amaya, nuestra invitada especial. Solo para recordarles, nuestro propósito en Agile World es dar a conocer la agilidad desde la perspectiva de diferentes agilistas de habla hispana, tomando como excusa diferentes temas relacionados con el arte, la ciencia, la tecnología, y eso nos va a llevar a comentar temas de agilidad, hablando alrededor de películas, series, canciones, artistas y logros científicos, entre otros. Entonces, nuestro objetivo para llegar a difundir la agilidad en habla hispana es justamente que estas sesiones sean más divertidas, más relajadas y que podamos aprender hablando de temas que nos gustan. Y Fred, cuéntanos hoy qué tema tenemos. Hablando de divertirnos, hoy nos vamos a divertir bastante. Es un tema que a las tres que estamos acá nos encanta. Vamos a hablar de El Mandalorian, una serie que salió recientemente, relativamente, y tiene lugar entre la caída del Imperio y justo antes de la aparición de la Primera Orden. Entonces, para los más geeks o nerds, no sé cómo les digan, frikis, eso es entre el episodio 6 y el episodio 7 de Star Wars. Y eh, sigue la historia de un pistolero solitario en los confines de la galaxia que está lejos de la autoridad de la Nueva República. El Mandaloriano, que es el protagonista de la serie, rompe su código de cazarrecompensas y rescata a quien se conoce mucho como Baby Yoda, que luego vemos que tiene nombre propio y ahorita lo decimos. Por cierto, vamos a estar llenos de spoilers. Y ahora debe huir porque todo el mundo anda detrás del famoso Baby Yoda. Muy bien, Fred. ¿Y quieres presentar a nuestra invitada? Sí, hoy contamos con una invitada, pero así de lujo. Nos acompaña Vane Amaya de México, una entusiasta del tema de Star Wars y muy apreciada agilista. Y acá más bien le doy espacio a ella para que nos cuente un poquito de quién es. Pues muchas gracias, Fred, gracias Luis, gracias a Agile World. Y bueno, pues como bien les decía, soy de México y tengo ya 19 años de experiencia laboral, pero los últimos 9 han sido en agilidad. Entré al mundo ágil y bueno, mientras no salga otra cosa que me enamore más, aquí seguiré. Y ha sido un viaje yo creo que todos vamos acompañando a los equipos y empieza a transformarse. Es imposible que en ese viaje no se transforme uno. Y definitivamente la Vane de hace 9 años no es la misma Vane de ahora, pero sigue siendo la Vane fan de Star Wars. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Muy Sí, muchas bien. gracias por acompañarnos, verdaderamente. Para quienes no hayan visto el primer capítulo y creo que es bueno que nos conozcan. Luis, cuéntanos también un poquito de ti. Bueno, nada, yo soy Luis Mulato, también vengo de la vieja guardia de la agilidad. Empecé por allá en el 2003, 2004 a hacer mis pinitos con equipos de tecnología y desarrollo en mi otra vida como ingeniero de sistemas, y hoy me dedico a hacer acompañamiento en transformación cultural en organizaciones ágiles. Bueno, y Fred, cuéntanos tú también así en un breve resumen, un poquito de ti. Sí, bueno, yo casi que tendría que hacer eco de lo que acabas de decir. Yo también tengo una vida pasada como ingeniero de sistemas, fue lo que estudié en la universidad y luego en una búsqueda de formas mejores de trabajar. Tropecé primero con la forma tradicional y como que sentía que hacía falta algo más y eso me llevó eventualmente a tropezar con la agilidad, que siempre digo, afortunadamente no he encontrado a nadie tan cabeza dura como yo en mi práctica profesional porque al principio me provocó rechazo y pasé como 2 años negándome hasta que finalmente lo entendí, lo abracé, me enamoré de ello y ahora vivo de este tema y a través de mi empresa ayudamos tanto a personas como a equipos y organizaciones pues a desarrollar o incorporar dentro de su cultura esta forma de trabajar y de ser. O sea, Pues miren, literalmente tres, sí, sí tres fue un ingenieros en tropezón, ¿no? sistemas. Y
Y mira, estamos 3 ingenieros en sistemas, no importa el origen, todos acabamos en lo mismo, en Star Wars. Star Wars, correcto. Bueno, buen punto en común ahí. 2 puntos en común muy buenos. Muy bien. Sí. Bueno, ¿cómo empezamos esto? Tenemos varios temas para comentar alrededor de esta serie que, si bien no es la primera serie de la saga Star Wars, sí marca un hito y un antes y un después, sobre todo eh, como buscando poner un poquito de contexto de por qué elegimos el Mandalorian, es porque realmente eh, toma la franquicia Star Wars en un momento, digamos, bastante delicado, por no decirlo como de bajada. Venía de una trilogía, de la última trilogía, con muchos problemas, con un fandom que la estaba rechazando muy fuerte, y arranca esta pequeña serie sin mucha expectativa, o sea, con un presupuesto bastante importante, pero con la expectativa muy baja, con un perfil muy bajo, y de repente arranca el primer capítulo y todos quedamos impresionados, en shock con la serie. Yo tengo que confesarlo, no vi la serie desde que empezó, pero Ujú, me empezó a llegar el rumor de muchas personas que la estaban viendo y me decían, tienes que verla porque está buenísima. Y yo como que no le tenía tanta fe, y la verdad que ujú. arrancó el primero y de ahí no pude parar. ¿Cómo fue esa experiencia? Quisiera preguntarles, Fred, e Ivane. Yo igual no empecé desde el principio, pero tenía muchísimas ganas de verla. Y la verdad es que después de muchas cosas ya no tenía las expectativas muy arriba, ¿no? O sea, como decía, bueno, vamos a ver qué propuesta hay, pero venía yo como las expectativas muy tranquilas, entonces me atrapó mucho la historia, me atrapó mucho el guión, y obviamente el hit que sacaron del Ujú. personaje de Baby Yoda, pues bueno, ahí me hizo invertir algunas quincenas en productos. Sí, a mí me pasó muy parecido a ustedes, principalmente porque esta serie salió primero en Estados Unidos. Para ese entonces Disney Plus todavía no había penetrado Latinoamérica. Ujú. Y precisamente unas semanas antes de que disponibilizaran Disney Plus para Latinoamérica, un buen amigo me prestó su VPN y ahí comencé a verla. Para el momento en que ya llegó Disney Plus a Latinoamérica, ya me había bajado la primera temporada y sí, me atrapó, al igual que ustedes. De hecho, yo creo que la fase de Star Wars bajo la tutela de Disney, ¿verdad? Creo que Rogue One y el Mandalorian han sido de los mejores trabajos. Bueno, y ahora que Kenobi está haciendo lo suyo, que va muy bien, pero realmente rescató este universo que, como decía Luis, venía en declive. Y otra cosa, ahora que decías una palabra que creo que es clave, el fandom. Hay algo que yo le rescato al Mandalorian, y es que muy de la mano de Baby Yoda, no solamente ha caído bien en las personas que éramos fans de años, sino que ha traído una nueva generación de fans que me parece interesantísimo. ¿Qué piensan ustedes de eso? Sí, sí, total. Particularmente, sobre todo porque tomaron el personaje, no sé si lo sabían, pero el personaje sobre el que menos se ha escrito en Star Wars es Yoda. O sea, hay Ujú, mucho de la historia que nunca se quiso contar, justamente a propósito, como para tener ese halo de misterio, un ser que vivía tantos años, y de repente toman ese personaje icónico en la saga, que si nos ponemos a pensar, solo salió en las dos primeras películas, y después, bueno, todos sabemos ujú, que termina su ciclo, y sin embargo su presencia es tan fuerte que es como una especie de Darth Vader, es transversal a todas las sagas, y justamente en Baby Yoda como que logran enganchar de nuevo, y me pareció magistral ese giro, ¿no? ujú. Cómo enganchan con la infancia y con un tema que ya más adelante vamos a tocar, pero que se vuelve un hit alrededor de como el despertar la ternura, sobre todo de los más jóvenes y de los más Ujú, niños que todavía no conocían la saga, o que era una saga un poco vieja, ¿no? De adulto, no tan cercana. ujú. No sé, Vane, cómo Qué lo vio. Pues yo lo que vi es que se aprovechó muy bien los personajes, pero ya desde, como decía Fred, desde que Disney toma la franquicia de Star Wars, lo que yo empecé a ver es que empiezan a aprovechar y a resignificar, ¿no?
Para mí la primera resignificación importante y que incluso la he relacionado con temas de agilidad fue cuando toma la franquicia y la primera que es el despertar, ¿no? El despertar. Toman al Stormtrooper, que es icónico de Star Wars, pero nunca había sido protagonista, y nos llevan a algo más allá. Y justo yo en ese momento, en temas de poder resignificar un personaje que es tan icónico, que veas Star Wars, no lo veas, seas fan o no seas fan, todo el mundo si ve un Stormtrooper lo reconoce. Y creo que lo que hizo Disney desde el despertar de la fuerza fue eso, ¿no? El resignificar al Stormtrooper. Y yo lo relacioné con lo que hizo la agilidad en resignificar el rol del desarrollador, ¿no? Y dar más voz y voto al equipo, que era algo que, a ver, el personaje icónico del desarrollo de software es el desarrollador, ¿no? Muy bien, pero no se le daba la voz del voz y voto, la parte colaborativa y el peso tan importante. Y entonces llega la agilidad a resignificar eso, ¿no? Y creo que con los mandalorianos pasó lo mismo, ¿no? Nos los resignificaron, los teníamos en un significado así, no tan protagónico, no, o sea, ubicábamos más a Boba Fett, ¿no? Pero no lo teníamos tan protagónico y lo que hicieron es aprovechar y resignificar. Y creo que esas dos palabras, no nada más en un guión, no nada más en Star Wars, para mí son súper poderosas. Me hace recordar un dato interesante, Vane, y es que a Boba Fett, que fue el primer cazarrecompensas que tenía el casco pues, de Mandaloriano y esto, hubo mucha polémica histórica en las primeras sagas, justamente porque lo matan en la segunda película de una forma bastante ridícula, ¿no? Es como que era un personaje muy poderoso y termina ahí como que, ¡pah!, de repente. Y como que después se hace una reivindicación de esto, ahora que salen spin-off Sí. de Boba Fett, como que se hace una resignificación de, bueno, esto podía no haber terminado ahí y sobre todo que, les confieso, hace unas semanas, no sé por qué terminé viendo el capítulo 1, o sea, el 4 de Star Wars, o sea, la primera película. Y es impresionante ver que todo el hilo argumental, todos los elementos, el bar, todas las escenas, después fueron reciclados y expandidos, o sea, como que tomaron cada elemento de esos y lo empezaron a expandir y el Mandaloriano fue uno de esos que tenía mucho protagonismo y que terminó justamente dando toda una historia gigante para poder lanzar otra vez la franquicia en series. Eso te iba a mencionar, ahora que hablabas del poco screen time que tuvo Yoda. Hubo uno que tuvo todavía menos screen time, que fue Boba Fett, pero a la gente le encantó el personaje. O sea, cuando hicieron la película no tenía ni siquiera historia. Originalmente iba a ser un Stormtrooper, su armadura era blanca, luego le pusieron color. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la figura más buscada de los coleccionistas es la primera figura de Boba Fett, inclusive porque tenía un problema con el lanzamisil. Y hay como toda una mística alrededor de un personaje que tiene poquísimo tiempo de pantalla. Se conocía prácticamente nada de él. Y ahora hasta inspiró una serie completa que está teniendo muchísimo éxito, ¿verdad? En cuanto a agilidad, qué interesante, ¿verdad? Esa experimentación también, ese buscar, ¿verdad? Y por dónde, ¿verdad? Pensamos fuera de la caja, por dónde hacemos experimentos distintos, qué le va gustando al cliente y darle más de eso. Sí, Pero también cuidar dale, el bueno. origen, ¿no? Porque Sí. algo que han tenido todos los spin-offs, y creo que es algo importante, o sea, de la agilidad no se parte desde cero, ¿no? O sea, Ujú, la gente, aunque antes no uses un marco ágil, ya tienes muchos principios y muchas prácticas que te pueden servir en la transición. Nada más es el poder reconocer cuáles te van a ir sirviendo, ¿no? Para lo que viene y rediseñar, ¿no? De esta forma que dices, tiene la misma dosis de innovación que de nostalgia. O sea, porque no es parten desde cero. De hecho, todos los que han hecho spin-offs o nuevas series, sobre todo el tema geek, que se quieren salir demasiado o sea, ser demasiado innovadores, los fans ujú, lo resienten. Dicen, o sea, te ujú, inventaste otra cosa y no respetaste lo que ya de cultura nos habías dado. Y creo que eso también pasa en las transformaciones a la agilidad. Al final hay que llegar con ujú. el respeto a lo que había, el respeto a la historia y entender desde que ese es tu punto de partida, no inventarte una nueva empresa donde la gente no se va a sentir ni a gusto ni identificada, ni se le va a hacer lógico que de un día para otro quieras ya hacer otra historia, ¿no?
Sí. Sí, ese tema de honrar el pasado me parece súper, Ujú. súper importante y que en la saga de Star Wars se ha visto como uno de los activos más importantes, sobre todo porque de alguna manera en ese pasado, en esos primeros capítulos, fue donde más se creó esa mística alrededor del universo, ¿no? Con toda esa cosmovisión que se genera alrededor de la historia. Ujú, Y algo que a mí me llama la atención del Mandaloriano que lo anclo mucho con la agilidad, es como encontrar valor en salirnos de la zona de confort de las historias de Star Wars, ¿no? Porque, ¿qué ujú, historia de Star Wars se imaginan ustedes donde no hay un sable de luz? Es como raro, una historia de Star Wars sin sable de luz. Y si ujú, bien hay un sable de luz por ahí, tal, el sable oscuro y todo esto, en la ujú, historia del Mandaloriano, pues quitaron el icono más grande de Star Wars, que son las sables. Y bueno, hagamos una serie sin sables de luz donde el protagonista es la historia, son los personajes y son los vínculos que se van tejiendo entre ujú, los personajes, resignificando esto que hablábamos del legado, ¿no? ujú. Sí, y retomando ese tema del legado, que me parece interesantísimo ver lo que hace Disney cuando retoma la franquicia de Star Wars, porque una de las primeras cosas que hace Disney es precisamente llegar y decir, ya lo que era canon no es canon. No sé si están familiarizados con el término, ¿verdad? Pero para quienes no lo estén, el canon es todas las historias producidas, libros paralelos a la historia de las películas, que en su momento creo que George Lucas, o no sé exactamente quién, me imagino que George Lucas decía, sí, esto es parte de la historia, esto es oficial, por decirlo de alguna manera, y esto no. Ahora que decías que de Yoda no se sabía mucho, George Lucas había pedido que no se metieran con Yoda precisamente para conservar ese halo de misterio. Entonces, por ejemplo, muchas de las cosas que sucedían después del episodio 6 ya estaban escritas en libros y era parte de canon. ¿Qué es lo que sucede? Que llega Disney y dice, no, es que si yo conservo ese canon, no hay sorpresa. Entonces la gente ya va a saber en qué terminan las películas, ya va a saber qué pasa. Y precisamente desecha, por decirlo de alguna manera, ese canon para poder sorprender a la gente y poder reescribir la historia. Entonces me llama mucho la atención de cara al tema que estamos hablando, de honrar el pasado, porque hay una combinación de ambas cosas, ¿verdad? O sea, honras el pasado, pero no te dejas todo lo del pasado, no te traes todo el bagaje, te traes lo que te sirve y al mismo tiempo hay que soltar algunas cosas para poder abrazar lo nuevo. Ujú. Entonces me llamó mucho la atención que saliera este tema del pasado, de honrar el pasado y todo eso, porque es como una mezcla, ¿verdad? No sé qué opinan. Pues ahí yo creo que la influencia y creo que mucho de lo que hemos estado viviendo en temas de transformación sí es el hecho de que el pasado ahí está, pero hay que saberlo aprovechar, ¿no? Sí. Porque si solamente tomas los elementos que te funcionan en el pasado, pues ante una película y ante una saga de este tamaño, la gente se aburre. Si es algo predecible, ya no te emociona. El factor sorpresa que decía Fred, si no está ese factor sorpresa, ese efecto wow, pues ya te pierden, ¿no? Entonces, cuando estás muy clavado en el pasado, y es algo que yo platico mucho con directores y con directoras, Ujú, esta conciencia de algo que te hizo muy exitoso en el pasado no quiere decir que te funcione ahora, ¿no? Y la otra es aprovechar ese éxito para adaptarnos a lo que estamos viviendo ahora y rediseñar, ¿no? O sea, porque realmente tiene un balance muy, muy interesante en Mandalorian en el rescate del pasado y el de, pero con este pasado yo quiero innovar, ¿no? ¿Cómo diseñaron sí. la serie en torno a eso también? Ujú. Ahí metiéndonos un poquito en esas innovaciones que salieron en esta serie, en particular, justo les estaba comentando a los chicos que una de las que encontré es la forma en la que filmaron la serie, porque utilizaron una pantalla que es única, digamos una de las primeras versiones, por un problema que ahí lo está mostrando Fred, que tienes un personaje que el mandaloriano, que tiene una armadura de Beskar, que es este material casi que indestructible, que no lo atraviesa ni los sables de luz, pero que esa armadura refleja todo lo que está alrededor.
Entonces, claro, si pones un mandaloriano con un fondo verde atrás, pues se va a ver que está pegado encima. O sea, realmente no hay forma de que no se dé, el ojo se da cuenta de que eso no es natural, ¿no? El ojo lo percibe y sientes algo raro. Bueno, diseñaron una tecnología para que la pantalla brille, ¿sí? Y el reflejo de la pantalla le llegue al casco. Entonces, literal, ellos están en un set que realmente te mete dentro de la película. Y fue una de las grandes innovaciones que trajeron en esta serie para poder dar el realismo más grande que se haya dado hasta ahora, sobre todo por la complejidad que tenía el traje del personaje. No, ¿y a quién le convenía ese efecto? A los usuarios, ¿no? O sea, a los clientes finales. Porque Ujú. realmente a ti, como producción, dices, pues tengo que invertir en algo nuevo, nueva tecnología. Obviamente el costo es mayor, pero están pensando en quién va a ver la película, ¿no? Y dices, bueno, si saco de la magia y se empieza a percibir que hay algo raro, aunque conscientemente la gente no lo sepa, se va a sentir incómoda la persona. Entonces, esta orientación hacia quién va a ver la película, cómo nos puede llevar a nueva tecnología, nuevas formas de hacer, obviamente cuidando porque el valor no nada más es valor hacia el espectador o el usuario final, ¿no? Sino también si esa pantalla antirreflejo hubiera sacado de la rentabilidad la serie completa, ya tampoco te conviene hacerlo, ¿no? Entonces es Ujú. importante este valor, estas decisiones cuando decimos los agilistas orientación al valor, es hacia las dos, ¿no? Hacia el negocio, pero también hacia el cliente final, usuario final o consumidor o espectador en este caso. Claro, Ujú. y para mí hay un componente importante que es cuidar el factor humano. ¿En qué sentido? El ojo humano, o sea, si bien vos no estás viendo el reflejo en la armadura para ver que coincide y todo eso es algo que sencillamente sucede, es algo que hacemos de manera inconsciente, ¿verdad? Entonces, el poder cuidar, el tener en cuenta esos detalles, ¿verdad? Para agregarle a la experiencia, porque hace ratito que hablábamos de nuestros hijos y que le estamos dando la vuelta a las películas de nuevo, a mí me ha sucedido algo interesante. Ahora que vi los capítulos uno 2 y 3 hay un montón de efectos que en ese momento fueron innovadores y todo eso, que yo ya lo veo súper digital y recortado y todo. El ojo se va entrenando, ¿verdad? Ujú. Conforme hay innovaciones tecnológicas, cada vez uno nota más cosas y por lo tanto la barra está más alta. Entonces, el que cuiden esos detalles es importante porque le resta la experiencia. Esto es una historia de fantasía y esos detalles son importantes para hacerla creíble, porque al final de cuentas, eh, el que la historia sea exitosa depende mucho en que te puedas meter en ella, ¿verdad? Y Ujú. detalles así hacen la diferencia. El Perfecto. otro tema que yo les pondría en la mesa sobre la innovación es otro protagonista que tiene la serie, que fue un protagonista que yo por lo menos extrañé mucho en los capítulos 7, 8 y 9, que es la música. Si ustedes se ponen a ver la música en Star Wars, es protagonista en los episodios 4, 5 y 6, se retoma en el 1, 2 y 3, pero quedó un poco de lado en los 7, 8 y 9. Y aquí en The Mandalorian la música es espectacular. Ujú. Sí, total. Yo creo que ese fue uno de los grandes aciertos, donde se le dio parte de la mística a la serie, ¿no? La música y el tono narrativo, ¿no? La forma en la que te va Ujú, narrando la historia, porque hace poco con mi pareja, justo con Charo, estábamos hablando que por qué en Mandalorian nos gustó tanto. ¿Mm? Y es que ujú. cada capítulo era una serie autocontenida, o sea, tenía un principio y un final, sabías que iban a seguir más capítulos, pero era una mini historia muy bien contada, entonces te tenía siempre en vilo con qué le va a pasar a Grogu, qué le va a pasar, si se va a salvar, si lo va a rescatar, y siempre era como que la expectativa, o sea, lograron manejar un tono narrativo tan bueno que yo asociando esto con el tema de las transformaciones organizacionales, vuelvo y anclo el tema con que la cultura se transforma a través de contar historias. ¿Mm? Ujú. Esas historias que cuenta el Mandalorian son un claro ejemplo de eso, contar buenas historias. Cuando yo logro transformar en una organización, en un equipo ágil, las historias que las personas se cuentan de ellos mismos, ahí estamos hablando de que la cultura empezó a cambiar. Mientras eso no cambie y solo sean prácticas, pues realmente es un tema muy de maquillaje que no tiene fondo, ¿sí? Entonces eso es un buen indicador de transformación organizacional ágil. Quería traerlo ahí. Ujú.
Y cuando nos hacen conversar, trayendo el tema de contar historias, es que si siempre hablamos de lo mismo, siempre hacemos lo mismo, siempre gestionaremos lo mismo, siempre obtendremos lo mismo. Y el hecho de poder aprender a contar las historias diferentes, meter nuevos temas, que fue lo que hizo Mandalorian, ¿no? O sea, como que Ujú, nos puso nuevos temas de conversación que nos llevaron a otros muy buenos lugares como fans. Temas que ahí estaban, pero que no se les daba la importancia, ¿no? En el tema de Yoda, pues siempre ha estado Yoda ahí, siempre ha sido un personaje importante, pero la verdad es que casi no hablábamos de él. Y es más, ya ni siquiera que ese es el otro tema, como que hasta nos dejamos de cuestionar que no había más, que era el único, que no era como una especie, que por qué vivía tanto tiempo, por qué llegó hasta donde llegó, lo dejamos de cuestionar. Y muchas veces en las transformaciones o en el transcurrir de la vida, bueno, personal y profesional, dejamos de cuestionar esa información que tenemos ahí, pero ya nunca la retomamos. Y cuestionar sanamente es muy bueno, porque así ujú. puedes quitarte conocimientos obsoletos, porque ahí es donde brotan las nuevas historias. Esto que decía Fred del canon, de ya no le vamos a hacer caso al canon, para mí es, vamos a quitar el conocimiento obsoleto, vamos a seguir hablando en el mismo sentido, pero a un lugar donde nos sigamos nutriendo. Entonces, creo Sí. que eso es esa parte del poder, el poder que tiene contar una buena historia, el poder hacer realidad esa historia y que la gente diga la hicimos juntos, ¿no? Claro, y algo que creo que es fundamental de esas historias, tanto en lo que estamos hablando de Star Wars como en la parte organizacional, es que la historia tenga este componente emocional que le permita al ser humano, ¿verdad? Relacionarse. ¿De qué nos habla el Mandalorian? El Mandalorian nos habla de identidad, de paternidad, de apego, ¿verdad? De amistad, de un montón de cosas que así sucedan en una galaxia muy, muy lejana con personajes fantásticos, siguen siendo cosas sumamente humanas, ¿verdad? Ujú. De igual manera, en la organización, yo creo verdaderamente que el éxito de esas historias está, ¿verdad? No en cuanto nos hablen que del profit, que de el producto y todo eso, sino de que nos logren, ¿verdad? Relacionar con una emoción, con un sentimiento, con algo que estás aportando, ¿verdad? Sea el esfuerzo de transformación o al mundo desde lo que estás haciendo como organización. Ujú. ¿Verdad? Ahí es donde yo creo que hay valor en el sentido de las historias y cómo nos llevan a transformarnos desde adentro. Sí. Ahorita que estaban hablando de las historias que lo tomó Vane, me ponía a pensar un poco justo en los creadores de esta historia, ¿no? Jon Favreau y Dave Filoni. Sobre todo porque Dave Filoni es un fan de Star Wars, pero así mal. El tipo es súper, súper fan y trabajó muchos años como supervisor en la serie de Clone Wars, ¿no? Y estuvo Ujú, dirigiendo muchas películas, no, no estaba en las películas, pero usted estaba en la parte de animación, porque manejaba el canon, y ahí volvemos otra vez al canon, como casi que era el segundo al mando después de George Lucas, que tenía clarísimo qué era canon y qué no era, y era capaz ujú. de llevar esa historia, de poder contar esa historia con ese espíritu, ¿no? Entonces, justamente yo eso lo anclo mucho a que en los equipos ágiles necesitamos lograr enganchar a las personas para que puedan encontrar en su trabajo eso que los motiva tanto para que puedan salir esas historias. Esas grandes historias como las que salen en Mandalorian no salen de personas que van de 9 a 5 solamente a recibir un salario, salen de Sí, personas que están conectadas con lo que hacen. Si estoy haciendo testing, si estoy haciendo análisis, si estoy haciendo desarrollo, si estoy trabajando en un equipo ágil con un perfil T donde tengo que desarrollar esas diferentes capacidades a un cierto nivel, pues es estar comprometido 100% con eso. Y para mí creo que eso es el éxito de un buen producto, tener esos equipos altamente alineados con la tarea y con el equipo. ujú. Yo a mis clientes les digo, esas historias por lo general ya están ahí, ¿verdad? Es cuestión de encontrarlas, de crear un entorno también que permita que surjan esas historias. Y surge a través del compromiso, ¿no? O sea, esta parte de soy fan y me encantaría y me ilusiona y me mueve, al final lo que lleva es un compromiso de hacerlo bien,
hacer un compromiso de lograr en equipo lo que se tenga que lograr y sin un afán tan protagónico, porque lamentablemente, o sea, lo que más ubicamos de una serie son los personajes ficticios que nos crean y que nos ponen en la historia. Pero las caras, ¿no? O sea, si nos encontramos a Dave Filoni en la calle, seguramente no lo vamos a reconocer. Bueno, yo por lo menos si lo veo no lo voy a Sí, reconocer, pero dices, es más allá, no lo hago porque sé que me van a reconocer en la calle, me van a pedir autógrafos porque yo estoy detrás, pero yo estoy orgulloso de lo que se presentó delante. Y esa parte, ese compromiso y tenerlo de corazón, no solamente es importante, pero es difícil en estos tiempos de inmediatez, en estos tiempos de sobrecarga laboral, en estos tiempos donde, pues sí, o sea, lamentablemente muchos tienen estas altas necesidades que hacen que tengan un sesgo y pues sí, vayan por el salario y vayan por cumplir horas y vayan solamente por eso. Pero creo que también en las historias exitosas hay la evolución de los personajes, ¿no? Y no porque tengas a una persona que empiece así en tu equipo, que tenga esa tendencia, no quiere decir que después no va a cambiar. De hecho, eso es lo que te mueve de un personaje. Lo que te mueve es su evolución. Si un personaje cuando empieza la serie y cuando acaba es el mismo, es un personaje que no te mueve. Los personajes que nos mueven son los que evolucionan con la historia. ujú, Buenísimo. sí, Y yo aquí quisiera traerles un poco, para mí uno de los grandes memes que nos dejó el Mandalorian es esa famosa frase de This is the way, ¿no? This Como is the way, en claro. tan pocas palabras transmite tanto. Yo creo que es la camiseta que tengo hoy puesta, es el This is the way del Mandalorian, y es que es justamente en una sola palabra lo que condensa la personalidad del mandaloriano, ¿no? Que no es cualquier cazarrecompensas, él hace cazarrecompensas porque es el trabajo que puede hacer, pero lo hace bajo un código, ¿sí? Código que es ujú, totalmente diferente al resto de los ujú. cazarrecompensas y eso lo pone en una posición muchas veces bastante difícil, pero yo quisiera que exploráramos un poquito, ¿ustedes cómo perciben este código de honor que tienen los mandalorianos y Ujú. exploremos un poquito más esto hasta dónde nos lleva? Eso es súper interesante. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero ser Mandalorian no tiene que ver con tu especie. Técnicamente Grogu, ¿verdad? Baby Yoda, se convierte en mandaloriano por la circunstancia, porque el Mandalorian lo adopta como hijo, etcétera. Ser mandaloriano es, por decirlo de alguna manera, como una religión, o sea, adherirse a un código. Casi, ¿verdad? Podría decir que es similar a ser agilista, ¿verdad? Casi, Eh, casi. en, en el sentido en que ser más mandaloriano es seguir el código de 6 partes del mandaloriano, que acá lo busqué, pues no soy tan geek como para sabérmelo de memoria, pero son 6 partes. Ellos dicen, Lleva la armadura, habla el idioma Mandalorian, defiéndete a ti mismo y a tu familia, cría a tus hijos como mandalorianos, contribuye al bienestar del clan y cuando es llamado por el Mandalor, que es el líder de los Mandalorians, reúnete a su causa. ¿Verdad? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque al final de cuentas, decir, soy mandaloriano es decir, me adscribo a este código, ¿verdad? Me apego a este código de honor, a estas costumbres que de alguna manera, ¿verdad? Cualquier persona está invitada a decirse, soy agilista. ¿Y qué quiere decir soy agilista? Es trabajo de una forma alineada al manifiesto ágil, ¿verdad? Los famosos 4 valores y 12 principios. Entonces a mí me llama mucho la atención ese paralelismo ahí que creo que podemos explotar desde el punto de vista ágil. Sobre todo el tema, a mí lo que creo que lo más representativo de los mandalorianos es la armadura, ¿no? Y también tener conciencia de la armadura, del valor que tiene tu armadura, que creo que para nosotros es conocimiento y prácticas, ¿no? O sea, Ujú, no por decidir ser agilista porque, que es lo que yo he visto mucho, ¿no? Ah, soy agilista porque los Scrum Masters están ganando buen sueldo. Ah, porque se están requiriendo producto, porque el mercado laboral. Creo que es una razón, sin embargo, no es una razón de origen correcta, ¿no? Es tu armadura en qué consiste, porque esa armadura de por el sueldo, por la posición, no es una armadura que te pueda defender del entorno, ¿no? O sea, no te va a proteger.
el poder confiar en tu armadura es confiar en tu conocimiento, en poder confiar en tus prácticas y entender que va a ser tan, o sea, la armadura del mandaloriano se dice indestructible, ¿no? Pero los componentes que tienen no son fáciles de encontrar, no cualquiera tiene una armadura, no cualquiera la sabe cuidar, para cuidarla, para darle mantenimiento se requiere también tema especial. Ellos invierten mucho en su armadura, ¿no? Y es el mismo tipo de inversión en tiempo, en economía, en pasión, porque también creo que es parte de el tener una armadura de agilista, ¿no? Y entender que no porque ya te la compres, ya va a ser. ¿Por qué? Porque la tienes que darle mantenimiento con el tiempo, que no cualquiera te va a poder ayudar con eso. Pero creo que, bueno, de todos del código, el que a mí más me llama la atención y más relaciono con esto es la armadura, ¿no? Y saber cuestionar de, oye, ¿sí estoy bien armado para llegar? O ya tengo aquí un golpe, o ya tengo que invertir, o no he invertido lo suficiente, o me compré una armadura que parece real y no es real. Parezco mandaloriano, pero no es del material adecuado y cualquiera me va a poder vencer, porque también hay mucha agilidad desde el disfraz, ¿no? El de, mira, sí, de lejecitos parece mandaloriano, pero no va a aguantar ni un golpe, ¿no? Entonces, ni un sprint. Exacto, sé consciente de la armadura sí, no aguantan ni medio sprint, entonces, consciente de que esa armadura tiene que ser fuerte, ¿no? Si es disfraz, no te aguanta ni un sprint. A mí me llama más la atención en particular el This is the Way, como retomando un poquito el tema, ¿sabes por qué? Porque me fascina el tema del comportamiento de los mandalorianos alrededor de la convicción que tienen del código, ¿sí? De la condición que tiene el código. Y es como que yo he escuchado a muchos colegas agilistas que llevan años trabajando, que ya después de cierto tiempo como que se han ido relajando un montón con algunos temas que uno dice, wow, pero entonces a esto ya terminamos llamando agilidad. Y es como que, bueno, this is the way, es bueno, tenemos que priorizar. O sea, es como que alguna historia que me llegó hace un tiempo de un product owner que estaba desesperado porque como no estaba priorizado el backlog, quería que todo el mundo estuviera trabajando. No importa haciendo qué, pero quiero ver a todo el mundo trabajando. Cuando la prioridad era que el backlog no estaba priorizado, entonces no sabíamos qué era lo de más valor para entregar. Entonces lo importante era que todo el mundo estuviera sentado haciendo cosas y es como que, no, this is not the way. O sea, es como que, oye, ven y te explico un poco porque hay unos principios que son esenciales, que son como fundamentales. Por eso me gusta tanto el corazón de la agilidad de Alistair Cockburn, que te lo resume muy fácil para que cualquiera se lo aprenda, ¿no? Colabora, entrega, reflexiona y mejora, ¿sí? This is the way, o sea, es como que, ¿cómo hacemos para que esto se vuelva el mantra dentro de los equipos y se vuelva como un código de honor? A la hora de tomar decisiones, bueno, la decisión la tomamos porque esto es en lo que creemos y no al revés. Sí, que hay un tema tan complicado que es donde dibuja la línea, ¿verdad? ¿Cómo haces para que ese código, ¿verdad?, te permita ser flexible y que no se convierta en algo rígido, que más bien es una camisa de fuerza? Lo vemos en el Mandalorian, ¿verdad?, hacia el final de la serie, donde él, para tener éxito en su misión y lograr sus objetivos, se ve obligado a romper su código Mandalorian, se quita el caso, y creo que lo conversábamos el otro día, ¿verdad? ¿Dónde dibujas esa línea, ¿verdad? Donde, ¿qué cosas puedes flexionar o romper sin perder tu esencia? No sé, a mí me pone mucho a pensar eso, ¿verdad? Hasta dónde esto es algo que nos habilita a navegar la incertidumbre y adaptarnos, que esa es la idea al final de la agilidad, ¿verdad? O una de las ideas más esenciales, y hasta dónde muchas veces nos sucede que nos volvemos rígidos, ¿verdad? Por ese... Sí. Yo creo que, perdón, Vane, dale. No, adelante. No, yo tenía un par de ejemplos y es que hay cosas en las que si hace un tiempo hablando con un consultor colega, conversábamos que tus valores no se definen por aquellas cosas a las que le dices que sí, sino por aquellas cosas a las que le dices que no. Sí, porque si a todo le dices que sí, tu sí no vale nada.
¿sí? Entonces a mí me quedó como sonando mucho eso y es como que, claro, ¿en qué punto realmente es que, vamos a decir, valoramos primero a las personas que a los procesos cuando priorizamos los procesos en la organización para cumplir con planes que muchas veces no tienen sentido del valor de negocio y están orientados a generar outputs y no outcomes, no entregas de valor? Y eso hace que las personas tengan un ritmo poco sostenible. Sí, entonces como que, bueno, entonces ¿para qué estamos hablando de agilidad? Sí, ahí es donde digo que es el punto en el que una organización debería poder llegar al punto de decir que no, ¿sí? Sí, Que claro. esas cosas no las tolero, ¿no? Porque finalmente los líderes de la organización son los que definen justamente esos comportamientos o lo validan, ¿sí? O por omisión, ¿sí? Dejan que pasen, ¿sí? Sin tomar la posta. Hace unos años que estuve en Chile, conocí una empresa muy interesante que se llama Continuum, que no tienen jefes, es una empresa de software. Y me encantó porque una de las historias que escuchaba de ellos es que son empresas que despiden clientes. Y yo me identifico Ujú, mucho con esa filosofía, porque ¿cómo que despides sí, clientes? claro. Claro, si tu cliente no está alineado con aquello que tú crees y que es la forma de trabajar, pues es mejor que no trabajemos juntos, ¿no? Eh, Me contaban justamente la anécdota de un equipo que la empezó a pasar muy mal porque el cliente los estaba presionando. Hablaron con uno de los socios para que cancelaran el proyecto y lo cancelaron y le devolvieron el anticipo al cliente. Dijeron, no queremos trabajar así, no creemos en esta forma de trabajo de comando y control Ujú, a rajatabla. Entonces te quedas con los clientes que se acercan más a eso. ¿Sí? Voy un poco a eso, como que ahí está el líder que dices, yo quiero trabajar con ese líder. O sea, el nivel de compromiso que exacto. te da que tu líder te respalde de esa forma no tiene precio. Son empresas con muy bajita rotación de personal. ¿Sí? Pero es otro Ujú, mindset el que está ahí. No sé, ¿ustedes cómo lo ven? Yo el mindset que veo ahí, y bueno, de repente dentro del mundo de la agilidad se habla mucho de liderazgo servicial, pero a mí me gusta más hablar en ese sentido de que sí es servicial, pero tiene que ser más un liderazgo consciente, que es lo que luego nos hace falta. Justo cuando los ujú, dos momentos que para mí fueron muy significativos del Mandaloriano, de cómo se atreve a romper el código, fue por el momento de conciencia de lo que estoy llevando no es un tesoro, no es un objeto, tiene ujú, vida, o sea, se ve indefenso, y entonces entra un momento de conciencia donde te cuestionas, ¿this is the way or not? ¿No? O sea, es, cuando podemos tener y entre más tengamos estos momentos de conciencia, de decir, a ver, seamos conscientes realmente de lo que estábamos haciendo, porque les digo, la rutina, la cultura de inmediatez, que ha traído también la cultura digital, ¿no? Pero mucho este tema de inmediatez, cultura de sobrecarga, donde hemos normalizado que la gente tenga sobrecarga. Noticia que a mí me encantó fue que ya se puso dentro de las enfermedades no reconocidas el burnout, ¿no? Tú ya, o sea, ya está reconocido. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos llegado ahí, bueno, ya llevamos un momento de conciencia donde reconocemos que es una enfermedad, no nada más es que me canso mucho, pero es que viene de que hemos normalizado muchas prácticas que al final son ineficientes. Entonces, primero, pues ese momento de conciencia de, this is the way or not, ¿no? O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Me está llevando, o sea, mi conciencia me está diciendo que tengo que proteger, ¿no? O sea, no ujú, veo esto ni como un producto, no es un objeto, no me siento cómodo entregando al niño, ¿no? Que le decía de child primero, ¿no? No me siento cómodo ujú, entregando a un niño, me voy, ¿no? Y entonces rompe su código. Y el otro momento, que yo creo que a todos bueno, a muchos fans se nos puso la piel chinta cuando se quita el casco. Porque ujú, para un mandaloriano, digo, todos sabíamos que era Pedro Pascal el protagonista, ya sabíamos cuál era su cara, o sea, no era como, pero era el momento de, no es Pedro Pascal el que se quita la máscara, es el ujú. mandaloriano que se quita la armadura, se quita el casco. ¿Y qué significa esto de quitarse el casco? Para mí, en lo que hemos estado viviendo, es aceptar para cambiar, ¿no? O sea, yo no puedo Sí, cambiar algo que no acepto, ¿no? Y la otra es el poder aceptar el error, ¿no? Esto de me quito el casco es, esto soy yo y dentro de lo que soy yo me equivoco, ¿no? Y sí, soy director, soy directora, soy agile coach, sí, yo lidereo tal, pero también me equivoco. Y hacer este cambio que de repente hemos estado mucho en una cultura profesional muy a la defensiva, realmente
más que buscar el colaborar, ¿no? Que luego es lo que nos aleja justo de estos principios que decía Luis del corazón de la agilidad. El que se defiende no va a colaborar. O sea, el que busca solo defenderse, para colaborar va a estar muy difícil. Entonces, el atrevernos a quitarnos el casco y que sea alguien de autoridad, ¿no? O sea, alguien que no te lo esperas. Cuando un director, una directora, una estratega se quita el casco, es súper valioso para quien está. Y también alrededor se les va a poner la piel chinita como a nosotros se nos puso. Entonces, pero claro, obviamente venimos de esta cultura donde estaba mal quitarse el casco. Entonces, el que una persona diga, yo me lo voy a quitar y está bien porque este momento lo amerita, pues sí conlleva este camino, pero la buena noticia es que yo cada vez veo más directores, más directoras, más estrategas, más líderes, más gerentes que se quitan el casco. Me gusta eso. Ya te tengo el nuevo eslogan. This is the context. Exacto. Y de eso que estás diciendo, hay algo que yo digo mucho a la gente con la que trabajo y es que el manifiesto ágil no es una poesía bonita que enmarcas y tienes en la pared, ¿verdad? No es de esos carteles motivacionales. Es un artefacto para toma de decisiones. Que en momento de duda, échale un vistazo y mira si algún valor o algún principio te susurra al oído. Porque para poner un ejemplo, esto que hablas del burnout y todo eso, ahí está, el paso sostenible. Ahí está, es cuestión de leerlo porque es tan fácil que la cultura nos absorba y que nos lleve la corriente del día a día, del business as usual, ¿verdad? Que creo yo que parte de podernos quitar ese casco es tener muy a flor de piel ese código de honor de nuestro, en el caso de los agilistas, que es el manifiesto. Y es que es sencillo pasar por alto alguna parte, especialmente en momentos de tensión, de estrés y todo, a todas nos pasa, ¿verdad? Y no está mal, es parte de, pero para eso es bueno tenerlo a mano y echarle un vistazo de vez en cuando. Yo diría que muy seguido, o sea, yo hasta les digo, es Sí, como la brújula, ¿no? Para que no se pierdan en el bosque. lo es. Y tal cual, hacer una reflexión, digo, cuando se va empezando puede ser diario, después a la semana, yo ya la hago cada 15 días, cada mes, pero el decir, a ver, o sea, de verdad sí me enfoqué más en interacciones, en individuos, otra vez le di más peso a las herramientas y a los procesos, ¿no? ¿Qué tanto colaboré con el cliente, ¿no? ¿Qué tanto realmente entregamos valor? ¿Qué tanto respondimos al plan? ¿Qué tanto nos adaptamos o qué tanto me adapté? O sea, esto yo creo que, sobre todo porque cuando pasa el tiempo, ya el caso que decía Luis, ¿no? De repente pasan los años y de repente dices, yo soy agilista, pero, o sea, ¿en qué momento te perdiste? Yo creo que porque se nos olvida. Para cursos, para asesorías de transformación organizacional, aunque a mí me digan que ya tienen 8 certificaciones y quién sabe cuánto tiempo de experiencia, yo siempre me regreso al manifiesto. O sea, no, ¿por qué? Porque es parte, ¿no? De regresarte a las bases y decir, esto, a lo mejor sí this is the way, pero creo que tiene lo suficiente y yo creo que por eso no ha tenido necesidad en 21 años de cambiarse, ¿no? O sea, nadie ha dicho, oigan, ya esos 4 valores súper obsoletos, esos 12 principios ya solo sirven 6, no ha pasado. ¿Por qué? Porque creo que son suficientes. Bueno, hay algunas disidencias por ahí, ¿vale? Pero bueno, creo que sí hay un consenso de que si bien hay que actualizar algunas cosas para ponerlo más actualizado fuera del software, sigue el espíritu y la esencia de cada uno de ellos sigue siendo súper, súper vigente. Bueno, tenemos el tema del instinto versus la rutina. ¿Les parece si lo abordamos ya para ir Pues ya tomando nuestras empezamos últimas porque va temitas? relacionado a romper el código. Entonces ya lo empezamos nada más para si quieren concluirlo, porque Sí. ya de romper el código ya tocamos ahí algunos temas. Sí, yo Y ahí lo justo ahora, quería incluir desde el Shuhari, ¿no? Cómo se va elevando el tema de las prácticas en la medida en que voy ascendiendo en el ranking, como en el nivel de expertise. Era más por ese lado. claro, y ya que hablabas del corazón de la agilidad, ¿verdad? También
Hay un efecto que, ahora que hablamos de que a veces nos extraviamos, hay un efecto que he notado que muchas veces son de esas cosas que nos hacen desviarnos sin darnos cuenta, que es cuando sobrecomplicamos las cosas, ¿verdad? En ese desarrollar expertise y abrazamos métodos y técnicas y herramientas y todo esto. Y a mí, del corazón de la agilidad, una de las cosas que me gusta mucho es cómo expone Alistair y bueno, y se pregunta, ¿qué sigue después del RI? ¿Qué sigue después del expertise? Y lo que él propone, ¿verdad? Lo que él habla es del kokoro, que es el corazón, que desde la misma forma de los kanji, como se van complicando, kokoro vuelve a ser simple. Y él lo que habla es que la persona que realmente logra interiorizar y vivir y llega más allá de la maestría, es quien logra retener la esencia y de manera muy simple seguir practicando los valores, los principios, ¿verdad? Sin tanta complicación, ¿verdad? Que logra simplificar sin perder la esencia. Y, y a mí eso me atrae bastante porque creo yo que es muy fácil perderse en el mar de tecnologías y de frameworks y de un montón de cosas que hay. Y ahí es donde muchas veces he visto que la gente termina más enfocada en una herramienta, en configurar X tool, en que si esto es lo que dice tal framework de escalamiento o no, que en realmente ser, ¿verdad? Eso que hablábamos ahora de los valores y los principios. Sí, yo ahí quisiera de pronto redondearlo, Fred, Porfa. justo porque con las prácticas me pasa que, que muchos equipos donde hemos participado eh, me dicen que están haciendo las prácticas, se practican los rituales o las ceremonias ágiles, la retrospectiva, la daily meeting, que son como de las reuniones más conocidas, pero que luego están permeadas tanto por la cultura actual que pierde la esencia, ¿no? Y es como Ujú, para mí ese cocoro, ese volver a las bases, es volver a preguntarnos, bueno, ¿para qué es la práctica? ¿Cuál es el para qué de la práctica? ¿Qué es lo que quiero sí. generar? Una forma que a mí me ha ayudado mucho en estos últimos años a entenderlo es poder entender, por ejemplo, cuál es el comportamiento esperado, el comportamiento que ojalá esperemos que emerja a partir de la práctica, que me evidencie que la práctica que está viva, ¿no? En la daily meeting, por ejemplo, en muchas organizaciones hago este test, ¿no? Para saber, para preguntar un poco cuál es la esencia de una buena daily meeting, más allá de seguir las 3 preguntas, ¿no? Que ahora ya las cambiaron y bueno, patearon un poquito el tablero, pero yéndonos a la definición clásica, esa esencia yo normalmente la asocio a que se genere un entorno de colaboración, ¿no? Donde haya ofertas de ayuda, donde haya pedidos de ayuda y donde haya Ujú, ofrecimientos de ayuda genuinos que las personas quieran participar. Si yo no veo esos comportamientos, sino que veo personas recitando lo que van a hacer y nadie escucha el proceso, pues realmente es una ujú. reunión que no tiene nada que ver con la agilidad, ¿no? O sea, es como que, ¿dónde ponemos la mirada cuando estamos haciendo la práctica? ¿Cómo aprendemos a ver el comportamiento esperable que me evidencia la salud de la práctica? O estar conscientes del propósito, ¿no? Porque también si tú a los niñitos mandalorianos les dices y se aprendan los 6 principios del código, o sea, Ujú. de repente ya entramos en esto que les decía ahí, la falta de conciencia, ¿no? Y entonces, pues luego esto caes en lo que hemos caído en estos 20 años que son, pues, sí es los mismos 4 principios, los mismos 4 valores, los mismos 12 principios y de repente cada quien los interpreta como quiere. Pero esto del como quiere realmente es como le conviene y sobre Sí. todo el lado inconsciente es que no tomamos en cuenta los sesgos cognitivos naturales que tiene el ser humano durante las transformaciones. Y hay sesgos cognitivos que van a hacerte este efecto de, sí, voy a hacerlo diferente y acabo haciéndolo igual, ¿no? O sea, mismo código, diferente interpretación, o la interpretación que me sea más fácil, la que me confirme una creencia actual, la que no me requiera tanto esfuerzo. Y entonces ahí se empieza como a desvirtuar, ¿no? Que es diferente, por ejemplo, ahorita que decías lo del desarrollo de software, al final
es un hecho que sin actualización de guía hemos podido agilizar equipos y empresas que no son de software. O sea, no hemos necesitado no, es que si no me lo actualizan y sigue diciendo software ahí, pues yo no me lo puedo llevar, ¿no? O sea, pudimos rescatar y decir, estos 12 principios se van por acá, ¿no? Que es muy diferente a, por ejemplo, decir, como ahí no dice, otra cosa que no es software, la interpretación es no lo puedo hacer en una empresa, un equipo que no sea de software. No nos pasó, no necesitamos que se actualizara. Sí, al final de cuentas, creo que tiene que ver con estar consciente del propósito. Justo en estos días escuchaba esa frase que decía que para quien tiene claro el propósito, aguanta el proceso. ¿Sí? Y puede ser el proceso de transformación, puede ser el proceso del proyecto, iniciativa en el que estés, pero cuando tenemos claro hacia dónde vamos, ¿no? Y ahí es donde es sano y te puede llevar a buenos lugares el decir, this is the way or not, ¿no? ¿Por qué? Porque si ese way o ese camino ya no te lleva a tu propósito, déjalo, ¿no? O sea, pero cuando la gente no tiene claridad de a dónde va, como decía el libro de Alicia en el País de las Maravillas, cualquier camino es bueno. Entonces, mientras tengamos claro que es una unión de propósitos, ¿no? El propósito de la agilidad al final no es ser agilista o ser ágil o hacerle al Scrum o al Kanban, o sea, ese no es el propósito. El propósito es alcanzar nuestros objetivos a corto plazo y acercarnos a un objetivo de alto valor a largo plazo en periodos cortos. Mientras sigamos ahí, nos servirá, ¿no? Pero realmente no es, o sea, es entender ese propósito y esa esencia para que ya las personas puedan utilizar el código y llegar al propósito que realmente quieren. Yo ahí les quiero anclar un poco lo que trae Vane con un poco el propósito hacia el futuro, ¿no? ¿Qué nos depara el Mandaloriano en el futuro? ¿Qué se imaginan ustedes que pasará? Y haciendo ese paralelismo con el agilismo, ¿no? Que cada vez que siguen avanzando los años, ya llevamos más de 2 décadas de agilidad. También como extrapolar un poquito cómo podemos compararlo con la agilidad. ¿Cuáles creen ustedes que son como los criterios que deberíamos tener en cuenta para que la serie nos siga gustando? ¿Qué debería pasar en esta tercera temporada? Creo que sigue, o cuarta. Tercera, creo, si no me equivoco. Tercera. Para que la serie siga dando buenos resultados. Bueno, creo que ya tuvimos un vistazo de eso, ¿verdad? Así como hablábamos ahora que la agilidad tal vez nació con software en mente, pero que nos ha servido para salvarlo, voy a ponerlo entre comillas, otros temas, ¿verdad? Así vino el Mandalorian a salvar Boba Fett, ¿verdad? Que tuvo un momento de declive y por un momento, ¿verdad? Como, uy, eso no va bien, metamos a Baby Yoda para levantar y, bueno, que me da a mí algún tipo de luz, ¿verdad? En qué podría venir a continuación y lo otro es que, bueno, también en algún momento la historia tendrá que terminar, ¿verdad? Entonces, también a mí me ocupa el pensar eh, el, el no hacer que la historia se queme, ahora que hablábamos del burnout, ¿verdad? No exprimir tanto la historia al punto que la quemé, ya nadie la veía, la abandoné porque se fue de picada, sino ojalá, ¿verdad? Lo que yo quisiera es que la puedan terminar en un punto alto, ¿verdad? Donde podamos seguirla recordando con cariño. A mí me gustaría, porque yo creo que toda historia debe darte respuestas, ¿no? Y creo que Star Wars tiene todavía muchísima oportunidad de muchos spin-offs y de nuevas películas y demás. Y creo que al final es el que nos lleven a donde empezó todo esto, o sea, nos despertaron de nuevo el interés en Yoda, ¿no? O sea, ahorita es Grogu, pero al final Grogu pertenece a la misma especie de la cual casi no sabemos todavía mucho, porque realmente en el Mandaloriano no se tocó ese aspecto. Entonces yo creo que si a mí me gustaría que sí dijeran más y nos llenaran más respuestas de no solamente quién es Grogu, sino quién fue Yoda y de dónde salió y nos puedan llevar a esa historia.
Y también será muy interesante el cómo se van a volver a vincular Mando y Grogu, porque nos dejaron en que pues ya cada quien como que tomó su camino y Grogu se va al camino que debía. Pero Fred dijo algo muy interesante. O sea, en el contexto y en la condición, pues Grogu o sea, llegó a manos de Luke al mundo Jedi siendo mandaloriano. O sea, o sea, el contexto lo llevó a estar con alguien y ahora es ver cómo se va a vincular al mundo Jedi y cómo pues se van a volver, porque espero que se vuelvan a vincular Mando y Grogu, ¿no? Eso me gustaría mucho, ¿no? El sí, o sea, toda historia que te dé una respuesta, que te haga sentir, como decía Fred, ¿no? Si se acaba, que nos dejen tranquilos, ¿no? En un punto alto es, me quedo sin preguntas, estoy tranquilo y me encantó, ¿no? Sí, me llama la atención eso que dices de que Grogu ya es mandaloriano, porque de alguna manera pasa lo mismo con la agilidad, ¿no? Que Grogu se va donde los Jedi, que es una otra, digamos, otra religión, que esa sí es más religión, ¿no? Igual también los mandalorianos, pero como que no se siente parte de y termina volviendo, ¿no? Y que creo que eso nos pasa a muchos agilistas cuando llegamos a alguna empresa o algún cliente. Y justamente decimos, sí, está buenísimo, la gente es buena onda, pero la verdad que yo ya estoy acostumbrado a trabajar de otra forma y como que sería un poco retroceder o tal vez no seguir evolucionando en algo que nos está dando mucho. A mí, yo particularmente creo que hay como para unas 3 temporadas más de Sí, Mandalorian, más les fuerte, vale. porque hay mucho para desarrollar de todo el planeta, el universo, todas estas mandalorianas que se encontraron al final. eh, y que también me resulta interesante es el tema de que sembraron unos buenos personajes para hacer unos spin-off muy suculentos. Particularmente uno de los personajes que siempre quise ver en el live action era Ahsoka Tano, que me encanta, es de mis personajes favoritos ahí la tienes de Star Wars, sobre todo porque es la anti-Jedi, pero es más Jedi que cualquiera, ¿no? Eso es como que tiene una, creó su propio código, ¿no? Creó su propia forma de vivir dentro de la norma que ella pues quería, ¿no? Respetando y haciéndose respetar, haciéndose valorar por lo que era, ¿no? Tanto que por eso abandona la, su La formación como orden. Jedi. Y ahora Ahí está. lograron ponerla darle un protagonismo. Creo que ahí es otra lección interesante de la agilidad y es como siempre mantener ese sentido de curiosidad para ver cómo podemos encontrar ese spin-off que vuelva y nos dé energía para poder generar valor. Tal cual. Tengo entendido que le van a hacer una serie a Ahsoka. Sí, 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 ya está anunciada. Sí, sí, Que, sí. que Personaje ahí, súper interesante. que Fascinante. ahí, que ahí también en el mundo en el que estamos de más de colaboración es poder entender que todos podemos ser protagonistas, ¿no? O sea, y que cuando cada miembro del equipo cree que tiene una influencia en la historia de su proyecto, pues después tiene su spin-off y está a cargo de otro proyecto transformacional en otra empresa, ¿no? O sea, al final esta parte de como que estábamos, como decíamos al principio, muy acostumbrados a los protagonistas de siempre, ¿no? Y de repente un Stormtrooper se quita el casco y es protagonista, y de repente un Mandaloriano que no es Boba Fett, porque igual se nos hubiera hecho lógico que fuera Boba Fett, pero era alguien más que no teníamos nada de historia, que nos lo acababan de presentar, ¿no? Y entonces creo que este protagonismo y esta parte que les decía yo de realmente ser conscientes de lo que estamos haciendo, agilidad o no, ¿no? Pero entender que es un propósito, entender que cada sí, que cada no nutre o no enriquece y que cada acción que genera las personas tiene un impacto, ¿no? Y sobre todo el impacto que tienen los vínculos, que realmente habíamos visto y en este cambio a los mandalorianos, independientemente del código, en el código, por ejemplo, no dice que son cazarrecompensas. O sea, no tiene ningún lineamiento de que tienes que ser cazarrecompensas. Y nosotros los ubicábamos como cazarrecompensas. Sin embargo, el protagonismo, la historia se da por un vínculo.
Ujú, ¿sí? Ujú. Que va más allá de. Y creo que todo esto que nosotros hemos tratado de hacer, de sí es importante en diversas interacciones y cuando lo resaltamos mucho, al final no es nada más por el vínculo en sí, sino por lo que puedes hacer con el vínculo. Porque he ujú, conocido equipos que se llevan muy bien y son muy armoniosos y no generan valor, ¿eh? O sea, también el ujú, solamente cuidar las interacciones, por eso nuestro código, ¿no? ujú, Tiene 4 valores, porque no nada más te enfocas en los individuos, hay más, pero correcto. empieza por ahí y no es casualidad porque los vínculos son importantes y esta historia empieza y Ujú, termina con vínculos. sí. Y ahí para mí tocas un tema muy interesante, ahora que hablabas de los mandalorianos versus cazarrecompensas, que es el ser versus el hacer, ¿verdad? Lo Ujú. que Mando y en su momento Boba Fett están haciendo en un momento dado es ser cazarrecompensas, pero al final del día Mando tiene muy claro quién es y él es un Mandalorian y es lo que lo hace tomar algunas decisiones, ¿verdad? De no entregar a Grogu, eventualmente romper su mismo código para lograr un objetivo, porque creo que tiene muy claro ese quién soy. ¿Verdad? Ujú. Cazarrecompensas es algo que puedo estar haciendo en algún momento, inclusive en algún momento que es algo que uno podría decir que es parte de su identidad, que es que le destruyen The Crest, ¿verdad? La nave, ¿verdad? Que muchas veces, ¿cuánto no nos pasa, ¿verdad? Que terminamos asociando nuestra identidad a una cosa, a un rol, a un software, a una empresa, ¿verdad? Pero eso no es quién eres, es quién es, qué estás haciendo en un momento dado, ¿verdad? Pero en el momento en que tienes claro quién sos, quién aspiras a ser, creo que es mucho más fácil tomar decisiones muy difíciles. Exacto. Buenísimo, Fred. Bueno, creo que ya estamos como para ir cerrando. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, Se me ha hecho corto y acabo de ver el reloj y sé que no ha sido. se pasó el Bueno, tiempo espero es que a volando. los que nos escuchen también se les haga corto. Sí, 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 tipo podcast para escucharlo en el auto de regreso a casa. tal cual. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Vane, muchísimas gracias, Fred, por estar en esta sesión. Y esperamos que Vane nos sigas acompañando en otras sesiones que tengamos, porque bueno, acá series vamos a tener un montón y yo sé que tú eres re fan de las series, entonces ahí tenemos que buscar buscar otra excusa para conversar. Seguro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo despedirme diciendo que al final de todo podemos aprender y para eso estamos, ¿no? Y el sacar este tipo de analogías de películas que nos gusten, yo creo que toda película, todo libro, todo tema de entretenimiento, no solamente es por hedonismo, o sea, al final todo juego, toda serie es una proyección del ser humano. Y cuando analizamos esa proyección y la podemos relacionar con lo que hacemos, se dan temas muy ricos y aprendizajes que ves para eso estamos. Entonces es un gusto haber aprendido también de ustedes dos y compartir este fanatismo bonito. Muchas gracias. Gracias, Vane. Sí, sí, Fred, muchas ¿algo para gracias. despedirnos? No, nada más mi agradecimiento, ¿verdad? Especialmente por poder compartir de dos temas que me apasionan, que son Star Wars y agilidad, y por esa apertura, ¿verdad? De ver las cosas desde una perspectiva distinta y aprender juntas. De verdad, muchísimas gracias. Me la pasé súper bien. Bueno, yo ahí saco mi pequeña contribución al podcast de hoy. Así que, bueno, quedamos así. Nos vemos en una próxima ocasión. Ahí tomo la foto y con esto cerramos, chicos. 1, 2 y 3. Perfecto. Bien, chicos, nos vemos la próxima. Chao, chao.